En estos días se habla mucho de Gambito de Dama, una serie de Netflix donde se cuenta la historia de Beth Harmon, una prodigio del ajedrez. Pero ¿sabes qué relación existe entre el ajedrez y la inteligencia artificial? Y si ya viste la serie, ¿crees que Beth Harmon puede derrotar a Alpha Zero? Si quieres saber la respuesta, no te pierdas el siguiente video. Hola amigos, soy Fabio de Dynamo Electronics y el ser humano ha buscado desarrollar inteligencia artificial desde hace mucho tiempo y la idea básicamente es hacer una máquina que pueda presentar comportamientos inteligentes. Y en 1950, con una publicación de Alan Turing llamada Computación, Maquinaria e Inteligencia, podríamos marcar su inicio. Y es que Alan Turing en este tema fue súper importante porque él fue el creador del test de Turing. Este test lo que busca es ver si una máquina o un sistema presenta un comportamiento inteligente. Además, fue el coautor del primer algoritmo para una computadora que era capaz de jugar ajedrez. Y te podrás estar preguntando, ¿por qué ajedrez? Bueno, hay varias razones del por qué. La primera es porque es un juego de análisis. Y el análisis es una característica que se considera de seres inteligentes. Así que si se iba a desarrollar algún algoritmo para probar si se podría generar inteligencia artificial, pues un algoritmo que pudiera jugar ajedrez debería considerarse inteligente. La segunda, porque las reglas del ajedrez son claras, es decir, las reglas del ajedrez no cambian de acuerdo al país, a la cultura o al tipo de ajedrez. Es decir, solo existe un ajedrez con unas reglas que son iguales en todo el mundo. La tercera, en el ajedrez hay un objetivo claro y gana el que primero acabe con el rey opuesto o el rey del adversario. Si tú puedes matar a ese rey, tú ganaste. No importan todas las otras condiciones del juego, qué pasó con las otras piezas, etc. Siempre que hayas respetado las reglas del ajedrez y llegues a tomar el rey enemigo, has ganado el juego. Entonces tiene un objetivo bastante claro. Cuarta, el tablero. El tablero podríamos considerarlo como el mundo del ajedrez y está limitado de 8 por 8. Y ese tablero también es invariante, no importa dónde lo juegues, cómo lo juegues, en qué condiciones juegues, el tablero del ajedrez siempre será el mismo. Así que si esto lo resuelve una computadora, lo resolvería en cualquier circunstancia. No quiere decir que si se juega ajedrez en Colombia, este vaya a ser diferente al que se juega en Chile, o al que se juega en México, o al que se juega en Estados Unidos. Entonces, el ajedrez, por estas 4 características que te comenté anteriormente, cumple estos parámetros que permiten universalizarlo. Así que no importa ni tu edad, ni tu raza, ni tu religión, ni tus creencias, ni cómo aprendiste a jugarlo, absolutamente nada de eso importa. Si tú sigues las reglas y tomas el rey enemigo, ganaste el juego de ajedrez. Y ahora que sabemos por qué se eligió el ajedrez como uno de los puntos de partida para empezar a desarrollar inteligencia artificial, nos podemos preguntar cómo juega ajedrez una computadora. Para entenderlo un poco mejor, miremos algunos números que son importantes. Pensemos en una partida de ajedrez. Cuando vas a iniciar, a esto le llamamos la apertura. En la apertura normalmente vamos a tener 20 jugadas. Cada jugador tiene 20 opciones de apertura. Es decir, podemos mover, en el caso de los peones, 8 movimientos si movemos una sola fila, otros 8 movimientos si lo movemos a la segunda fila y 4 movimientos de los caballos, 2 movimientos por cada caballo. Eso hace que en una apertura tradicional cada jugador tenga 20 alternativas de juego. Ahora imaginémonos que hacemos la siguiente jugada. Ahora pasamos de 20 alternativas a 24 alternativas para nuestra segunda jugada. Y esto se debe a que al mover el peón abrimos espacio para que otras fichas puedan entrar a jugar. Así que en la segunda jugada tenemos 24 opciones. Ahora juegan negras y volvemos a jugar nosotros.
con la siguiente jugada. Ahora, en esta tercera jugada, nuestras opciones pasaron de 24 a 28 opciones. Y en este momento, con las fichas como están, a esta apertura se le llama Gambito de Reina, como la serie de Netflix. Y Gambito de Reina, lo que traduce a la final es apertura de reina. El gambito en ajedrez es una jugada a la que se le considera una apertura, donde lo que tú estás buscando a la final es tener una ventaja significativa en tu juego. Ahora, teniendo solo estas tres primeras jugadas, vamos a ver cuántas probabilidades tuvimos en las tres primeras jugadas. Entonces, en la primera jugada teníamos 20 opciones, en la segunda 24 y en la tercera 28. Si vemos cuántas posibilidades hubieron para que lleguemos ahí, en este caso, y suponiendo que todas las probabilidades en todas las jugadas fueran las mismas, tendríamos 20 por 24 por 28. Eso quiere decir 13.440 opciones solo en las tres primeras jugadas. Esas son las opciones que tendríamos. Y si ahora consideramos que cuando juegas ajedrez no solo tienes en cuenta tus jugadas, sino que tienes que tener en cuenta las jugadas de tu adversario para saber qué es lo que está haciendo y cómo te vas a mover, quiere decir que tienes que calcular tus jugadas más las jugadas del oponente. En este caso, en las tres primeras jugadas, cuando el oponente negras mueva su tercera jugada, nosotros tendríamos, entonces, adivinen cuántas opciones. 13.440 por 13.440. Eso quiere decir algo cercano a los 180 millones de opciones. Sí, amigos, 180 millones de opciones se tuvieron que calcular para todos los posibles juegos que salieron solo en las tres primeras jugadas. Como ven, amigos, aquí los números son de no creer. Y por eso los grandes matemáticos se dieron a la tarea de calcular cuántas jugadas pueden haber en un tablero de ajedrez y llegaron a la conclusión que es 1 chillón. ¡1 chillón de dólares! Señor, ese no es un número. Bueno, en realidad ese número no existe, pero es un número extremadamente grande. Es 10 a la 120 y ese número solo cabe en nuestras cabezas porque podemos tener la posibilidad de la notación científica, es decir, de escribirlo de esta manera tan sencilla. Pero para que se den una idea de lo grande que es este número, es que si contáramos todos los granos de arena que existen en el planeta Tierra, no se llegaría ni siquiera al 1% del valor de ese número. Imagínense la cantidad de jugadas que se puede tener en un tablero de ajedrez. Por supuesto, no son infinitas, pero para nosotros los seres humanos es prácticamente como si fueran infinitas las jugadas que podemos tener en un tablero de ajedrez. Ahora que entendemos la magnitud del problema en el que nos metimos al querer programar inteligencia artificial para que pudiera jugar ajedrez, miremos cómo se programa normalmente algo. Bueno, existen muchos tipos de programación, estructurada, modular, orientada a objetos, etc. Pero básicamente la mayoría usa un concepto determinista. Es decir, este concepto es como a veces pensamos los seres humanos. Por ejemplo, si tengo hambre, entonces como. Si tengo sueño, me acuesto. Si quiero bañarme y hay agua, lo hago. Si no, busco agua. Es decir, son condicionalidades. Estas condicionalidades las encontramos en la mayoría de la programación. Pero si nos imagináramos tratar de programar las condicionalidades de un tablero de ajedrez de la forma estándar, sería imposible, porque cada opción que tú hagas generaría inmediatamente casi millones de opciones. Es decir, la primera opción sería mover el peón a tal posición, y de ahí se empiezan a desprender todas las opciones, y cuando hayas evaluado todas las opciones posibles con esa primera opción, pasarías a la segunda opción y así sucesivamente. Entonces te saldrían millones de opciones. Es decir, esto sería literalmente imposible con la programación estándar. Y ahí es donde entra la inteligencia artificial y hace su magia.
Y la inteligencia artificial se basa en estadística, que es como la herramienta más fuerte que tenemos para ver las cosas desde otro punto de vista. Entonces, ahora pensémosla no desde el punto de vista que hablábamos antes, condicional, sino desde el punto de vista estadístico. La cosa sería más o menos de esta manera. Cuando voy a mover algo, pensaría primero, ¿hay alguna ficha que esté amenazando a mi rey? Entonces, si hay alguna ficha, calculo qué probabilidad de amenaza hay para mi rey o de que lo mate. Si ninguna ficha está amenazando a mi rey o con probabilidad de matarlo, pasaría a preguntar, ¿existe la posibilidad de que alguna de mis fichas amenace o mate al rey del adversario? Como ves, el análisis ya no se centra en qué piezas movió el contrincante o no, sino en la situación en ese momento del juego. Así que si vamos a evaluar si el rey va a ser atacado o puedes atacar un rey, vas a evaluar solo las jugadas que hacen que eso sea posible. Si bien, por supuesto, este también es un número muy grande, es muchísimo más pequeño que evaluar jugada por jugada. Adicionalmente, en el ajedrez, tú tienes que pensar predicciones a futuro. ¿Eso qué quiere decir? Tú no juegas con la jugada que estás haciendo en el instante que la estás haciendo. Básicamente tú juegas 2 o 3 o 4 o 5 jugadas en el futuro. El número de jugadas que puedas jugar en el futuro depende de qué tan bueno eres en el ajedrez. Los grandes maestros pueden jugar algunas jugadas a futuro. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú mueves una pieza, ellos habían anticipado ya esa jugada y ya saben cuál va a ser la jugada que ellos van a hacer. Por eso, muchas veces puedes haber visto, tanto en películas o en la vida real, a grandes maestros jugando partidas simultáneas, donde un solo contrincante juega contra varios contrincantes. Este contrincante va pasando puesto por puesto de sus adversarios y va moviendo las piezas. Esto lo hace porque ya sabe cómo está cada partida y él ya tiene planificado qué va a hacer en jugadas anticipadas. Ahora bien, cuando lo hace la inteligencia artificial, a esto se le llama grados de profundidad. Y estos grados de profundidad van a depender de la capacidad de análisis que tenga mi máquina, es decir, cuánto procesamiento tiene. Entonces, una vez haya calculado, por ejemplo, la probabilidad de que no maten a mi rey en esta jugada y calculado que la jugada que voy a hacer es probablemente la mejor, van a empezar a calcular después de esa jugada cuál sería la más probable para el adversario y así sucesivamente la de ellos. Algo parecido a lo de en la serie de Gambito de Dama, cuando Beth Harmon miraba al techo y empezaba a hacer sus jugadas. Eso mismo, pero hecho por la computadora y por supuesto con millones de cálculos literalmente por segundo. Haciendo toda esa cantidad de cálculos, se adelantan en el futuro. Así que cuando toman una jugada, ellos ya han analizado cientos, miles de jugadas, permitiéndoles tener la que es más probable para vencer. Miremos, por ejemplo, el siguiente video, donde vamos a ver a TrickyBot, un robot que juega Tricky. El juego de Tricky también requiere, para ser desarrollado, inteligencia artificial por sus múltiples cantidades de opciones. Por supuesto, no tantas como en el ajedrez, pero sí son miles de opciones. Y para evitar estas miles de opciones, se programa usando la función Minimax. El siguiente robot está programado con esta función matemática, que es una función considerada inteligencia artificial. Miremosla.
Definitivamente esto es espectacular. Y miren lo importante de la probabilidad y la estadística en la inteligencia artificial. Sin ellas, en realidad, esto sería imposible. Y si lo ven desde otro punto de vista, es lo que hacemos los seres humanos. La mayoría de nuestras acciones están tomadas en base a la experiencia que hemos tenido y la probabilidad de éxito de hacer una acción. Así, si vas a cruzar una calle, te fijas a ambos lados si vienen los carros. Si viene un carro a una distancia X, tú evalúas la probabilidad de cruzar sin que te vaya a pasar nada. Y si esa probabilidad pasa cierto umbral, cruzas. Si esa probabilidad no pasa ese umbral, no cruzas. Así que usando la función Minimax, Deep Blue en 1997 venció al campeón mundial de ajedrez de ese entonces, Garry Kasparov. Se me olvidaba contarte esto, nos han preguntado mucho sobre cursos de electrónica ahorita para esta temporada de diciembre o los meses de enero. Bueno, en nuestras redes sociales estaremos sacando información sobre uno de los nuevos cursos que vamos a abrir y este te encantará. Con este aprenderás a hacer un pequeño videojuego usando una board Arduino, usando un joystick y una pantalla. Este curso va a estar genial. Así de que si te gusta la electrónica o quieres aprender un poco más y quieres aprender a desarrollar un videojuego, no te pierdas este curso. Recuerda, esta información sale en redes sociales.